Ya está. Bueno, la presentación de David anterior me vino de perla porque ya sabéis un poco de qué va todo el tema de la electrosensibilidad con el tema de la contaminación electromagnética y las distintas maneras de medir que existen. Yo me presento, me llamo Miren Mendibur y soy afectada. Tengo electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple. El grado de afección que tengo es mediano, me tengo que cuidar bastante porque ya estoy en equilibrio. Cuando me paso ya empeoro enseguida. Así que el proyecto que os voy a presentar se trata de una tiny house como posible refugio para personas afectadas de electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple. La electrohipersensibilidad, ¿qué es? La EHS es una respuesta biológica involuntaria del organismo ante exposiciones a los campos electromagnéticos no ionizantes, a niveles muy por debajo de lo que lo que establece la normativa. Un teléfono móvil, una antena, un wifi o hasta una instalación eléctrica nos afecta directamente a nuestra calidad de vida. La sensibilidad química múltiple es algo parecido, pero con los químicos. Cualquier sustancia química, sobre todo con los químicos con alto contenido en volátiles, nos afectan muchísimo. Los perfumes, detergentes, suavizantes, pinturas, barnices, disolventes, productos de limpieza, fármacos, etcétera, etcétera, que la lista es muy larga. Y nos afectan a niveles de exposición que son tolerados por la mayoría de las personas, pero nosotros nos afecta muchísimo. Los síntomas. A ver, hay sintomatología común entre la electrohipersensibilidad y la sensibilidad química múltiple. En general, un mal estado general en las dos patologías: debilidad, fatiga extrema, dolor de cabeza, dificultad de concentración, pérdida de memoria, confusión mental, desorientación tanto espacial como temporal, mareos, palpitaciones, vértigos, inestabilidad, irritabilidad y depresión, ansiedad, dolores musculares y articulares, sequedad de mucosas, náuseas, alteraciones digestivas, intolerancias diversas tanto a la luz y al ruido, por ejemplo, disternias, dolor ocular, visión borrosa. Propiamente a la EHS son temas más relacionados con el tema del sueño, insomnios muy importantes, sueño no reparador, arritmias, en el caso de los niños, hiperactividad, acúfenos muy importantes, dolores de oído, temblores, calambres y espasmos musculares, dolores constantes tipo gripales, hormigueos, sensación de quemazón, urticaria, hasta sangrado nasal, urgencias urinarias, etc. Y propio más frecuente de la SQM, el aumento de olfato muy importante, dificultades respiratorias para tragar, boca seca, tos seca, picor de garganta, astenia, picor en lengua y boca, rinorea, estornudos, irritación y lagrimeo ocular, náuseos, vómitos, etc. Las dos patologías son enfermedades ambientales. Son crónicas, inflamatorias y degenerativas. Y suelen aparecer habitualmente juntas y a menudo con otras patologías como la fibromialgia y la fatiga crónica. Tanto la prevención como las medidas de evitación mejoran muchísimo la evolución de la enfermedad. A ver, que me estoy quedando ahí media bloqueada. En la búsqueda que he realizado de experiencias previas de viviendas de SQM y EHS, destacan unos puntos concretos muy importantes.
Los materiales de construcción que se utilizan deben ser lo más inerte posible. Por ello se privilegian elementos minerales como la cal, el cemento sin aditivos, materiales pétreos y vidrio. En general son elementos con muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles, siendo estos lo que os comentaba. Después se trabaja también muchísimo todo el tema del sistema de renovación de aire, que puede ser con filtro o con una ventilación muy buena, porque la problemática en las viviendas es que tenemos muchísimos compuestos químicos y el tema de la ventilación es muy importante. El tercer punto muy importante y muy problemático es la instalación eléctrica. Tiene que ser biocompatible. Se suelen aconsejar cableados apatallados, desconectores que pueden ser automáticos o manuales. La toma de tierra, lo que os explicaba David anteriormente, tiene que ser muy eficiente, siendo unas tomas de tierra las más recomendables inferiores a 6 ohmios, y conectar todas las estructuras metálicas a tierra, minimizar, por supuesto, todo lo que es campo eléctrico y magnético de todos los equipos eléctricos que podemos tener en casa. Por supuesto, la comunicación, todo el sistema de comunicación tiene que ser con cable, eliminar cualquier dispositivo inalámbrico dentro de las viviendas. Y en su caso, si tenemos una fuente de contaminación externa, se planteará un apantallamiento de la vivienda, aunque no es la mejor de las soluciones, siendo la mejor no estar en un medio libre de contaminación. El concepto más adecuado de vivienda, por supuesto, es el concepto de vivienda unifamiliar para evitar contaminaciones procedentes de los vecinos. A ver, es en este marco que el concepto de la tiny house encaja con lo que estamos buscando, a saber, que nos permite ubicar la vivienda en un lugar libre de contaminación electromagnética. La selección de los materiales también se van a poder hacer de tal manera que sean materiales saludables. El reto en la tiny house va a ser el tema de trabajar la madera sin olor, que habrá que trabajar mucho una selección de madera evitando los olores fuertes. La gran ventaja de la tiny house también es que nos permite tener un contacto con la naturaleza que es muy beneficioso para nuestras patologías. Es una vivienda con un presupuesto ajustado frente a otro modelo de vivienda más habitual. Y es interesante en el sentido de que conseguimos una vivienda unifamiliar sin zonas comunes y vecinos cercanos. Y ante todo, si tenemos una situación adversa como una instalación de una antena o de lo que sea, la vivienda es móvil. ¿Qué es una tiny house? Una tiny house al final es un bien mueble que colocamos encima de un remolque. Aquí en España el remolque, bueno, en España y en Europa en general, el remolque que se utiliza es un remolque con una limitación de peso de 3,5 toneladas. Así lo podemos manejar con un carnet de conducir que no... con un permiso de un carnet de conducir normal de coche y un carnet de conducir de remolque. Tiene sus pegas en España porque esos remolques necesitan un control técnico cada 2 años hasta los 6 años, cada año de 6 a 10 años, que al final tenemos que tener una posibilidad de desconexión de la vivienda con el remolque para poder hacer ese control técnico. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se desconecta la casa del remolque. Unas medidas para que os hagáis un poco una idea. Una tiny house tiene el tamaño del remolque, tiene 2,5 metros de ancho
y de largo suele tener un largo entre 6 y 7 metros, todo eso debido al peso de la vivienda. Como tenemos una alimentación de peso de 3,5 toneladas, ya nos fija más o menos el largo de la vivienda. Tenemos bastante acristalamiento para lo que es la proporción de acristalamiento frente a la superficie de pared es muy importante. Son viviendas muy luminosas. Y para ganar espacio se suelen colocar 1 o 2 entreplantas porque tenemos una limitación de espacio que eso, la superficie base son de 14 a 15 metros cuadrados y se aprovecha lo máximo que se pueda con entreplantas unos metros cuadrados por arriba. El presupuesto hay que contar entre 50 y 80.000 euros. Lo que os comentaba, para considerar la tiny house como un bien mueble, lo tenemos que tener totalmente autónomo, sin conexión a red. Así que el diseño de la vivienda se tendrá que realizar teniendo en cuenta esta autonomía. Habrá que producir su electricidad mediante placas fotovoltaicas. Habrá que pensar en recuperaciones de aguas pluviales, más aporte externo para lo que es el aporte para lo que es el agua, que se tendrá que potabilizar y para tener cierta autonomía. Para reducir a nivel de calefacción, para reducir la necesidad de un gran aporte de calefacción, se tendrá que plantear unos principios bioclimáticos. Y a nivel de aguas sucias, pues, eliminaremos el tema de las aguas negras con el uso de baño seco y implantaremos un sistema de tratamiento de aguas grises. Existen varios sistemas, ya lo veremos más adelante. La casa, el sistema constructivo de la tiny house se basa en un entramado de madera. Andamos con una limitación de espacio y peso. El espesor del aislamiento suele ser entre 10 y 12 centímetros. Para mejorar el desfase térmico, a veces se suelen introducir un panel de lana de madera de 2 centímetros. En todo caso, se protegerá de la humedad exterior mediante una membrana antihumedad respirable y por la parte interna se introduce una barrera hidrovariable de vapor, por aquí. El punto más crítico en esas viviendas a tener en cuenta es que tenemos unas limitaciones de aislamiento y un volumen muy reducido donde se concentra la humedad muy rápidamente. Y el riesgo muy alto que tenemos es de condensación. Donde hay humedad y celulosa, como es nuestro caso, tenemos un buen caldo de cultivo para mosh. Así que el tema del control de la humedad es un tema muy importante a tener en cuenta. Por ello, se tiene que disponer de unos sistemas de ventilación eficaces para asegurar esta renovación de aire. Pueden ser sistemas manuales con carpintería, con aperturas que facilitan una ventilación sencilla, o según la climatología también podemos plantear un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo, por ejemplo. En todo caso, habrá que controlar continuamente el tema de la humedad dentro de la vivienda. El material utilizado en la tiny house es la madera. Será ligera y se privilegiará madera sin olor y que no necesitan tratamientos posteriores. Para el exterior se requiere maderas resistentes a la humedad y se suelen utilizar maderas termotratadas. En el proyecto de una compañera afectada se ha realizado un test olfativo de diferentes maderas y se han seleccionado por el olor, el alerce, la paulownia, lo voy a decir, el álamo, el fresno y el bambú. A ver, el tema de la instalación eléctrica, la autonomía, ahí me he pasado. Bueno,
La autonomía la tenemos, no sé cómo hacer marcha atrás, bueno, ahí nos quedaremos. La autonomía la conseguimos con placas fotovoltaicas. Las placas fotovoltaicas presentan, las colocaremos fuera de la vivienda por varias razones. Una de ellas es que evitaremos añadir más peso a la vivienda, y después la pendiente y la orientación en el tejado también limita una optimización del funcionamiento de los paneles, y en el caso de del colectivo de personas electrohipersensibles, cuanto más alejados tenemos las placas fotovoltaicas, mejor, sobre todo con el tema del ondulador. Si transformamos la corriente alterna, corriente continua, corriente alterna, que puede ser problemática. Intentaremos mantener lo máximo que se pueda una corriente continua, porque la corriente continua nos afecta muchísimo menos que la corriente alterna. No quiero entrar en detalles, pero yo, por ejemplo, el lugar donde mejor me encuentro, pero con diferencia, es en la autocaravana o en la furgoneta. Ahí es corriente continua y la verdad no tiene ni comparación con la sensación que tenemos en una vivienda normal con la corriente alterna. La corriente, las ventajas que tiene la corriente continua es mucho más estable. Bueno, cuando comento estabilidad, es sobre todo que no tiene electricidad sucia. El campo eléctrico también es más bajo, como partimos de una tensión de 12 voltios o 24 voltios, el campo eléctrico que se genera es proporcional a esta tensión y será más baja que un campo partiendo de un campo eléctrico de 220 200 o 230 voltios. En la problemática muy importante de la instalación eléctrica en una vivienda de madera son los campos eléctricos, y los fabricantes de viviendas de madera desconocen totalmente esta problemática y suelen realizar una instalación eléctrica como en una vivienda normal, y es un error terrible, porque la madera potencia muchísimo los campos eléctricos y la instalación tiene que ser apantallada sí o sí. En nuestro caso, todo el tema de cuarto de instalaciones lo alejaremos, aunque no tenemos mucho sitio, lo concentraremos en un punto lo más alejado posible, y sobre todo el inversor. Si tenemos necesidad puntual de corriente alterna 220 voltios, tendremos que buscarnos la vida para alejar este inversor como sea, porque es una fuente muy importante de campo magnético. Genera también electricidad sucia que intentaremos solventar mediante instalación de un filtro eléctrico, pero es el punto débil de la instalación eléctrica, el tema del inversor. Por eso intentar estar o organizar la vivienda con el uso únicamente de la corriente continua 12 voltios. Se minimizará también lo máximo que se pueda todo el cableado eléctrico en zonas de descanso. A ver, el tema de la calefacción, aplicaremos los principios bioclimáticos para intentar ahorrar lo máximo que se pueda la necesidad de calefacción, orientación al sol, protegerse del viento. Posibilidad de calefacción, tenemos la leña, que bueno, a su favor es una fuente renovable, tiene cierta inercia, un poder secante, es cálido y relajante. En su contra, su velocidad de puesta en marcha, limpieza, olor y espacio de almacenamiento de la madera, que puede ser complicado. Y la otra alternativa es el gas, que a su favor es un calentamiento muy rápido, tiene una regulación de temperatura. En contra, una fuente no renovable y riesgo de falta de estanqueidad.
El tema de la autonomía en las aguas. Para tener autonomía en aguas, recuperaremos las aguas pluviales. Para ellos pensaremos en materiales inertes para el techo, los depósitos también serán los inertes, privilegiando el depósito de polietileno o polipropileno, las bajantes también. Tendremos que utilizar sistemas de purificación con filtros y lámparas ultravioleta o zonificador en su caso, combinado con equipos de osmosis inversa. El tratamiento de agua grises lo haremos o mediante fitodepuración o filtros portátil tipo Biolan. El tema de las aguas negras, no generaremos aguas negras y utilizamos baños secos. Aquí tenéis un modelo de un proyecto de una compañera que ya la fabricación ha empezado ya este mes. Lo que os comentaba, es una tiny house bastante sencilla, no tiene entreplanta y el cuarto de instalaciones está todo ubicado en el extremo de la tiny house, pegado a lo que es el baño y la cocina. Se plantea también tener el cuarto de instalaciones alejado con un vehículo auxiliar para poder alejar elementos que pueden ser dañinos para la persona. Las dificultades que me he encontrado en este proyecto es que la cantidad de zonas blancas, es decir, libres de contaminación electromagnéticas en mi zona, en el País Vasco, es muy limitada. Es que tenemos un nivel de contaminación electromagnética muy elevado. Y después un problema de difícil accesibilidad. Las zonas blancas tienen unas carreteras muy estrechas y difícilmente planteable acercarnos con una tiny house hasta el lugar. Por parte de los ayuntamientos, ausencia de respuesta o negativas. Y en cuanto a los permisos para una ubicación de una tiny house en una zona no urbanizable, alejados de los campos electromagnéticos, alejados de los núcleos y de las antenas. Y lo que os comentaba, el control periódico técnico del remolque con el carné B, que al final hay que desmontar la casa del remolque a menudo y después se requiere también el carné B para realizar esta inspección. Ahora unas fotos para terminar, soñando con un espacio libre de ondas y químicos. Eso es lo que es una vivienda, una tiny house por dentro. Es un sitio pequeñito, pero muy bien optimizado y la verdad es una gozada. A ver, aquí otra distribución, como podéis ver, mucha iluminación con muchas ventanas, todo de madera. Y aquí una vista desde el exterior. Al final es un poco el concepto de la mobile home, pero en un tamaño más reducido y realizado todo con materiales saludables. Ahí la perspectiva desde una entreplanta y ya está. Muchas gracias. Ya creo que he llegado a tiempo, igual he conseguido hacer la presentación más corta.